Imagino que por ahí lo recibieron. Perfecto. Antes de ver Excel, yo quisiera primero hacer una breve introspectiva de qué nosotros pensamos de Excel, para qué sirve Excel, quién debería utilizar Excel, entre otras cosas. Cualquier pregunta, ustedes la pueden ir anotando y la pueden ir haciendo por el chat. En caso de, tienen en su celular, si es de un celular, en la parte de abajo, una parte que dice Q y A, que es preguntas y respuestas. Y si es de la computadora, también dice Q y A, que también es preguntas y respuestas. Pueden ir haciendo sus preguntas en el transcurso del desarrollo del curso y así podríamos ir viendo también y respondiendo de una vez cualquier interrogante. Recuerden que este curso es en línea, lo que quiere decir es que vamos a ver un proceso directamente por aquí, en la parte de Zoom y por YouTube, y luego le corresponderá a ustedes hacer unas tareas que tengo y practicar todo lo que vamos a ir haciendo aquí manualmente, para que ustedes puedan ir adquiriendo los conocimientos necesarios de la herramienta. Excel la definen como una hoja de cálculo electrónico, que es básicamente, muchas personas dicen que es una calculadora con superpoderes, por decirlo así. Tiene el objetivo de modelizar o simular situaciones, efectuar análisis, trabajar con grandes cantidades de información, entre otras. Pero Excel es mucho más que eso. Excel es una herramienta que nos brinda a nosotros la oportunidad de poder automatizar procesos, de poder analizar información, analizar datos de manera rápida, concisa y precisa para poder presentar una información en el menor tiempo posible. ¿Quiénes utilizan Excel? Normalmente cuando uno escucha hay un curso gratis de Excel o hay Excel, todo el mundo dice, yo lo voy a coger, yo lo voy a coger. Porque entendemos que Excel es necesario. Pero realmente, ¿en qué me serviría a mi Excel? Sería bueno que ustedes vayan pensando, ¿en qué me serviría a mi Excel? Me dicen que se está frizando. Tienen que verificar su conexión a internet porque yo estoy conectado aquí de dos maneras y no se está frizando. En caso de, recuerden que pueden ir a YouTube. Les voy a dejar en el grupo el enlace que estamos en vivo. Excel la utilizan los contadores cuando tienen que trabajar con la conciliación bancaria, con cuentas, demás. Lo utilizan los docentes, los profesores, cuando tienen que trabajar con promedios, con estadísticas, entre otras. La utilizan los analistas, los mercadólogos, los psicólogos, los emprendedores que llevan su propio negocio mediante esta herramienta, los estudiantes, en fin. Cada uno de nosotros puede encontrarle una finalidad a la aplicación. Ahora bien, ¿cuáles son los usos más comunes que normalmente nosotros le damos a Excel? Análisis y almacenamiento de datos. Creamos una tabla donde vamos a ir registrando todas las transacciones y demás. Facilitación en el trabajo, resolución de problemas matemáticos complejos, como tenemos, por ejemplo, problemas lineales, como son encontrar la viabilidad máxima, dígase, el beneficio máximo de una empresa que produce X, o por ejemplo, minimizar los costos, y tú en base a unas cuantas variables, tú puedes decir, bueno, yo voy a encontrar los costos para poder hacerlo. Resolución de problemas desde cualquier sitio que te encuentres, ayuda a desarrollar estrategias futuras, tiene herramientas para trabajar el análisis prospectivo de datos y gestionar los gastos personales o de la empresa. Tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta lo siguiente. Excel prácticamente funciona para todas las actividades diarias, para todas, para todas. Aprender Excel podría abrirnos las puertas a nosotros para oportunidades laborales, porque si lo piensan de esta manera, en todas las empresas se maneja datos, se maneja información. Y el tú saber trabajar de manera más rápida con esa información puede agilizarte, puede abrirte la puerta para tu entrar.
Y no solamente eso, Excel te gestiona tiempo, te gestiona aprendizaje, te gestiona procesos de trabajo orientados a objetivos y a metas. Tomen en cuenta eso. ¿Qué puede hacer Excel por ti? Siempre que ustedes tomen alguna formación, pregúntense, ¿qué yo voy a sacar de invertir este tiempo que estoy invirtiendo? Vamos a proceder ahora a compartir el archivo de práctica que ya todos deben tener. Me imagino que ya lo estamos viendo. Fíjense que el archivo de práctica, es sumamente amplio. Vamos a trabajar desde los aspectos generales hasta los gráficos. ¿Cómo insertar un gráfico? Recuerden que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Veo a una persona con la mano levantada. Me escribes en el chat o en preguntas y respuestas. Recuerden también que nosotros estamos por YouTube. Pueden preguntar por YouTube en el chat y por ahí también les responderemos. Antes de iniciar, vamos a abrir un documento nuevo. ¿Por qué? Fíjense en algo, recuerden, este es un curso de Excel Essentials. Quiere decir que es un curso de Excel básico y vamos a ir de lo menos a lo más para ir entendiendo todo el proceso. Hay muchas personas que piensan, bueno, yo voy a aprender Excel y voy a aprender a trabajar con Power Pivot de una vez o con Power Query de una vez. Pero tú no puedes trabajar con herramientas que son avanzadas si tú no manejas la parte básica, si tú no sabes dónde encontrar tal o cual opción. Entonces, por eso es bueno que manejemos la parte básica. Me voy a ir donde dice aspectos generales. En aspectos generales, nosotros tenemos fíjense aquí, tenemos una imagen que es una factura sencilla. Nosotros vamos a construir esa imagen desde cero en esta plantilla. Antes de empezar a construir la imagen de cero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entender cuáles son los conceptos generales que me brinda Excel. Si pasa algo, se frisa, no se escucha, me van diciendo. Si en algún momento tienen una pregunta, pueden hacerla por el chat y por ahí responderemos de una vez. Fíjense, Excel es una hoja de cálculo. Voy a abrir un documento en blanco para que ustedes puedan ver. Antes de, les tengo una pregunta, porque se me había pasado hacérsela. Fíjense en algo. ¿Cuál versión estamos usando de Excel? Yo les voy a mostrar las tres versiones que se parecen más actualmente. Y ustedes me van a ir escribiendo en el chat cuál estamos usando. La imagen que ustedes ven ahora mismo es la versión de Excel 2016 y para Office 365. Es la que utilizaremos nosotros para todas las prácticas que vamos a realizar. No quiere decir eso que lo que vamos a practicar no te funcione en las otras versiones de Excel, sino es simplemente que tienen que tomar en consideración que hay algunas cosas que cambian. Por ejemplo, aquí fíjense que la parte superior, la barra de menú, es verde completa. Y hay una pestaña que se llama disposición de página, que no la veremos en las demás. Eso solamente aparece en la versión de Office 365. Luego tenemos la versión 2010. Fíjense en la versión 2010. No es tan difícil. Fíjense que antes teníamos disposición de página. Aquí es lo mismo que diseño de página. Tiene las mismas opciones. Aunque si se fijan, cambia un poquito la estructura. Esta es un poquito más rústica. Se ve menos estética. Y tenemos la versión 2013. Fíjense que la parte de disposición de página tampoco está. Y lo que está es diseño de página solamente. Fíjense que en vez de ser verde completo, es blanco en este caso. Puede cambiarse de color sin ningún tipo de inconveniente. Pero aquí el icono, fíjense que se va a mantener verde siempre el que dice archivo. Ahora les pregunto a ustedes por el chat, por favor, ¿cuál versión de Excel ustedes tienen? Por favor, indíquenme. 365, muy bien. 2013, perfecto.
2007, Celita. Bien, pero como quiera todo funciona igual. 2010, 2010. Muy bien. Ok, la mayoría estamos con 2010, 2013 y veo uno cuando con Office 365. Bien, 2016. Voy a tomar en consideración esta parte para cuando haya un cambio. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con gráficos muy diferentes las dos versiones, manejarla de las dos versiones para que ustedes puedan comprender cómo lo irían, cómo lo haríamos haciendo. Con mucha gente con 365, muy bueno. Fíjense, aquí estamos en un libro en blanco. Aquí es que vamos a iniciar. Microsoft Excel está compuesto por los siguientes. Tiene arriba unas pestañas que son de sentido común. ¿Por qué yo digo que son de sentido común? Porque la pestaña te va indicando automáticamente qué informaciones tiene disponible. En la pestaña inicio están todas las opciones que yo tengo para yo poder arrancar de manera básica cualquier tipo de proceso en Excel. Tengo opciones de fuente para manejar el tipo de letra, el color de letra, los bordes, el sombreado. Tengo el cuadro de alineación para yo manejar lo que es las alineaciones, entrada, la dirección del texto, si es para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, combinar texto, entre otros. Tengo el cuadro de números. Fíjense que cuando yo digo cuadro, yo estoy haciendo lo siguiente. Cuando digo cuadro es porque hay una división, hay dos líneas que dividen cada una de las opciones. Y cada una de esas opciones abajo tiene un nombre. Es bueno saber qué es un cuadro y cuál no. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales se te comprimen, se te ponen pequeñitas las opciones de la cinta de opciones para ir a la redundancia de Excel y tú no la ves. Pero si tú sabes que, por ejemplo, las alineaciones están en el cuadro que dice alineación, ahí cuando te aparezca comprimido y te diga alineación, ya tú sabes que hay adentro y que están todas las opciones. Tenemos los estilos, tenemos las opciones de celda para poder insertar, eliminar y a formatear. Tenemos las opciones de edición para rellenar, para borrar, ordenar y filtrar, buscar y seleccionar, entre otras. Cuando yo les decía, bueno, estas opciones son de sentido común, ¿en qué sentido se los decía? Por ejemplo, si yo quiero insertar algo en Excel, ¿cuál sería la pestaña a la cual yo debería ir? Bueno, yo le doy a insertar y en insertar voy a tener todos los aspectos, todas las opciones que se pueden insertar. ¿Se acuerdan de lo que yo le dije de los cuadros? Fíjense que aquí yo no veo cómo insertar una imagen, porque está comprimido, miren, mis ilustraciones. Aquí en ilustraciones yo tengo imágenes, formas, iconos, modelos, Smart Art. Tengo las tablas dinámicas, tengo las tablas, tengo gráficos, vínculos. Todas las opciones que se pueden insertar están en insertar. En disposición de página, vamos a tener lo siguiente. Para versiones anteriores no dice disposición de página, sino que dice diseño de página. Y en disposición de página o diseño de página tengo las opciones de impresión de la página. El tamaño, la orientación, salto, si quiero ponerle un fondo, el ancho, el alto, el momento de la impresión, si quiero ver o no ver las líneas de división, entre otros. Tengo la pestaña fórmulas. En la pestaña fórmulas vamos a trabajar bastante, porque ahí están todas las fórmulas y funciones por categoría que nosotros utilizamos en Excel normalmente. Tenemos el administrador de nombre, que más adelante vamos a ver en qué se utiliza. Tengo la pestaña datos. La pestaña datos me sirve a mí para yo trabajar con lo que son bases de datos en Excel. ¿Cómo así, Pedro? Bueno, si tú quieres conectarte a una base de datos para traer los datos de allá para acá, por ahí lo puedes hacer. Si quieres ordenar y filtrar, si quieres dividir un texto, si quieres eliminar duplicados, si quieres crear convalidaciones, crear subtotales de manera automática, esquemas, todo eso está en la pestaña datos.
pestaña revisar, donde yo puedo revisar y proteger mi documento. Muchas veces nosotros escribimos y como Excel es una hoja de cálculo en sí, no es un reproductor de texto, tú no puedes corregir automáticamente. Aquí si yo escribo canción, por ejemplo, no me va a salir la letrica roja abajo para ponerme el acento, sino que yo tengo que autorizar o habilitar la ortografía de manera automática para poder corregir cualquier error ortográfico que yo utilice. Y eso entonces lo tenemos aquí en revisar. En vista, yo tengo las opciones de cómo yo veo la aplicación. Dígase, fíjense que hay unas líneas de cuadrícula que salen automáticamente, que están ahí pero no están ahí. Se los voy a mostrar más adelante, que son líneas son imaginarias. Aquí en vista, si yo por ejemplo no quiero ver esa línea, puedo desactivar un cotejo y se van las líneas. Fíjense que se puso todo blanco. Con un simple clic puedo activar las líneas. Puedo quitar barras, encabezados, puedo cambiar la apariencia y la estructura de la aplicación directamente. Hay opciones que muchos no la tienen porque tendrían que activarla. Tengo la pestaña programador, que es para cuando estamos trabajando con macros, y tengo la pestaña Power Pivot, que es para trabajar con modelos de datos. Normalmente esas ventanas vienen desactivadas y uno no la tiene, así que no se preocupen si en algún punto no la ven. Volvemos a inicio. Hay una vista que se llama vista de backstage. Ese es un nombre artístico que tiene la vista cuando tú le das a archivo, que te muestra una serie de opciones que normalmente no vemos. ¿Qué opciones me dan? Cuando yo le doy a archivo, aparece la vista backstage, fíjense, donde yo puedo ver los archivos recientes que yo he trabajado en mi computadora. Es de suma importancia saber que aquí en inicio, en archivo, yo veo esos archivos. ¿Por qué? A veces guardamos un archivo y no sabemos dónde lo guardamos. Y tenemos que buscarlo rápidamente para poder dar una información. Cuando yo me voy aquí, abro el Excel en blanco y me voy a archivo, aquí yo voy a tener una lista de todos los archivos que yo trabaje y puedo encontrarlo fácilmente por aquí. Tengo la opción de nuevo cuando yo quiero abrir un documento nuevo. Y cuando quiero también trabajar con plantillas que ya vienen prediseñadas y que yo no tengo que hacer mucho. Tengo la opción de abrir cuando yo deseo abrir un documento que ya previamente he guardado y quiero buscarlo. Tengo la opción de información que me va a dar la versión del libro en caso de que yo lo haya hecho en 2003 y lo haya actualizado en 2016. Me va a dar la opción para yo proteger ese libro. Me va a dar la opción para ver quién es el autor. En caso de que quiera cambiar las propiedades, puedo hacerlo por aquí. Es una vista general que estamos dando. No se preocupen si voy muy rápido, porque luego lo iremos haciendo un poquito más despacio. Tengo la opción de guardar para guardar el documento y tengo la opción de guardar como. Si yo les preguntara a ustedes, por favor escríbanme por el chat, ¿cuál es la diferencia entre guardar y guardar como? ¿Qué ustedes me dirían? Vamos a ver quién me responde por el chat. Tomaré que no hemos respondido o que es que está frisado, yo no estoy viendo aquí, o es que tal vez, qué sé yo, no sabemos. Bueno, dice Elmer que me quede contestar. Elmer, te voy a dar la palabra. Tienes el micrófono activo, si tú puedes responder, activa tu micrófono y dime cuál es la diferencia entre ambas. Bueno, para mí la diferencia entre guardar y guardar como es que en guardar podemos guardar valga la redundancia, el documento que estamos trabajando en el momento y las modificaciones que le hacemos. En guardar como podemos hacerlo y podemos hacerlo guardando otro trabajo con un modelo diferente, o sea, con algo diferente. Si yo estoy haciendo un ejemplo, un esquema X en Excel y yo quiero seguir utilizando ese mismo esquema, entonces yo le doy a guardar como
guardo y hago otra, y hago como una copia dentro del mismo documento. Perfecto, muy bien explicado. Como dice Elmer, eso es lo siguiente. Cuando yo utilizo guardar, básicamente, cuando el documento no se ha guardado, las dos opciones van a ser lo mismo. Cuando el documento no se ha guardado, si se va a guardar por primera vez, yo le doy a guardar y él me va a abrir aquí para yo entonces ponerlo en una ubicación. Le doy a guardar como y me va a hacer lo mismo para yo ponerlo en una ubicación. Ahora bien, como nos decía Elmer y como nos están diciendo en el chat, perfecto. Cuando yo tengo el documento guardado, ya yo le coloqué un nombre y le puse una ubicación. El botón guardar lo que hace es que me actualiza la información que ya yo he hecho. Dígase, yo hice, por ejemplo, un inventario de la tienda X del mes de noviembre y yo le di a guardar. Y todos mis datos de noviembre ya están guardados. Si yo en noviembre hago una nueva transacción, vuelvo y registro el dato que sea, la fecha, la descripción, el precio, entonces al darle a guardar, estoy guardando ese cambio en el mismo archivo, en la misma ubicación. Ahora bien, guardar como cuando ya está guardado el documento, lo que hace es que me crea una copia del documento para que yo la guarde con otro nombre o en otra ubicación. En caso de, dígase, yo tengo el inventario de noviembre de la empresa X. Si le doy a guardar como, y le digo, bueno, ya no me lo guarde con inventario de noviembre, sino con inventario de diciembre. O no me lo guardes ya en escritorio, sino guárdamelo en mis documentos. Yo estoy creando una copia de ese documento con otro nombre o en otra ubicación. ¿Qué tiene de desventaja esto? Que si sigue siendo el mismo inventario de noviembre, cada cambio que yo haga en el nuevo documento no se va a guardar en el primero que yo hice. Dígase, que si yo lo guardé inventario de noviembre en el escritorio y luego le di a guardar como y lo puse en mi documento, cada vez que yo registre algo nuevo, el del escritorio se va a quedar desactualizado porque el documento ya cambió de ubicación y lo que yo haga nuevamente entonces se va a ir guardando en el que está en mis documentos. ¿Le hace sentido más o menos esta diferencia? Si es que sí, me lo ponen por el chat. Luego tengo las opciones para imprimir, donde yo puedo ver la vista preliminar de impresión, que eso lo vamos a ver más adelante. Tengo las opciones para compartir, en caso de que yo quiera trabajar de manera colaborativa, quiera compartirlo. Opciones para exportar, si lo quiero exportar como PDF o cambiarlo a otro tipo de archivo. Publicar y cerrar. Pero hay opciones que normalmente uno no ve. Una opción que se llama cuenta, una opción que se llama comentarios y una opción que se llama opciones. En opciones, si le damos un clic, nosotros podemos modificar todas las opciones que vienen predefinidas con la aplicación. Y es muy importante conocer esas opciones. ¿Por qué? A veces tú tienes un trabajo que hacer y tú quieres que te salga con un tipo de letra y un tamaño de fuente. Vamos a decirlo así. Y tú tienes que estar cambiándolo cada vez que tú escribes. Aquí en opciones general, tú puedes cambiar el tamaño de fuente de manera generalizada. Que cuando tú abras un archivo te salga en letra 12 y con una fuente que tú especifiques. Con una agency, por ejemplo. Que el nombre del usuario, cuando tú guardes el archivo, sea diferente. Puedes cambiar el tema de Office. El tema de Office es esa parte verde que está arriba. Yo puedo cambiarlo a un gris oscuro, a un negro, a un blanco. Tengo la opción de fórmulas. Si yo quiero aquí que él me vaya calculando automáticamente, si quiero que me compruebe los errores, si quiero trabajar, por ejemplo, que cuando hay una fórmula incoherente, más adelante vamos a ver cómo se procesa eso, no me dé un mensaje, sino que simplemente me lo huele. Tengo la opción datos para yo especificar cómo se van a trabajar los datos. Tengo la opción revisión para la parte de la ortografía. Tengo las opciones de guardar para la autorrecuperación. Dígase, cuando yo estoy haciendo un documento y se me va la luz, hay días en los cuales yo no puedo recuperarlo. ¿Por qué? Porque Excel viene personalizado y te va indicando que él se va a ir guardando cada 10 minutos. Dígase que si yo
empieza a trabajar ahora y pasan los 10 minutos, él guarda automáticamente. Y pasan 10 minutos más, vuelve y guarda. Eso hace que si se me va la luz, se me apaga la computadora, yo puedo recuperar el documento de manera automática en esos 10 minutos. Si yo quiero bajar la cantidad de minutos, puedo hacerlo. Si quiero subir la cantidad de minutos, puedo hacerlo. ¿En qué me afecta eso de los minutos? Me afecta en lo siguiente. Recuerden que hay una combinación que se usa mucho en Office, en todas las aplicaciones, que se llama Control Z, que es deshacer. Deshacer te ayuda a que si tú haces algo malo, pusiste una fórmula mal, tú le das para atrás y vuelve a como estaba. Si tú bajas esto a 1 minuto, por ejemplo, y él te guardó, cada 1 minuto el deshacer no te va a funcionar. Hay que tomar eso muy en cuenta. Tenemos las opciones de idioma, accesibilidad, opciones avanzadas que nos permiten a nosotros, por ejemplo, hay computadoras que vienen configuradas que el punto es el separador de miles y la coma es el separador de decimales. Al revés, como nosotros lo usamos, por ejemplo, aquí en la República Dominicana. Dependiendo de la configuración regional, eso cambia. Hay países en los cuales el punto es el de miles y la coma es el decimal. Aquí en la configuración regional del Caribe, nosotros utilizamos una coma para dividir los miles y un punto para los decimales. Hay momentos que nos envían un archivo y viene con la configuración mal y tú no sabes cómo cambiársela. Bueno, aquí es que se cambia. En opciones, archivo opciones avanzadas, aquí tú puedes poner el separador del sistema o puedes cambiarlo y decirle, mira, cuando sea un decimal tú me pones un punto. Cuando sea un mil tú me pones una coma. También aquí nosotros tenemos la parte de la cinta de opciones. La cinta de opciones, si recuerdan, es la cinta que tenemos aquí arriba donde están las pestañas. Y aquí tú puedes modificar, tú puedes crear cintas nuevas, puedes agregarle opciones a inicio, a insertar, a fórmulas que no tienen normalmente. Tenemos la barra de acceso rápido. Complementos, que son complementos como el programador o Power Pivot, que no vienen activados por defecto, sino que cuando el usuario desea usarlo, entonces tiene que activarlos de esta manera. ¿Se entendió un poquito lo que vimos ahí en la parte de la backstage, de archivo, opciones y todo lo demás? Veo que me dicen que sí, perfecto. Borro canción. Continuamos entonces aquí. En la ventana principal, nosotros tenemos lo siguiente. La pantalla de Excel está conformada por lo que son filas y columnas. Las filas están representadas por números, del 1 hasta el millón y algo, y las columnas están representadas por letras, hasta la columna ZB, algo así, déjame ver, hasta la columna X, FD. Ya ustedes saben que después de la Z hay muchas columnas más. Los archivos de Excel se denominan libros. Y, por defecto, ¿qué tienen los libros adentro? ¿Quién me responde por el chat? ¿Qué tienen los libros adentro? Vamos a ver. Páginas, muy bien. Los libros tienen páginas o tienen hojas dentro. Y así mismo es el libro de Excel. En la versión 2010 y antes de esa versión, los libros venían con 3 hojas. Aquí abajo donde dice hoja. Los libros venían con 3 hojas. De la versión 2003 en adelante, dejan de venir con 3 hojas y empezaron a venir con una sola hoja. Microsoft entendió que darte 3 hojas era mucho si tú no la ibas a usar. Si tú querías más hojas, entonces tú podías ir agregándola automáticamente. Debajo de la cinta de opciones, tenemos lo que es la barra de fórmula y el cuadro de nombre. ¿Para qué me sirven estas dos barras que yo tengo aquí? Barra de fórmulas, esa que dice FX, y el cuadro de nombre, ese que dice ahí B2. Hay un concepto fundamental en Excel que se llama celda, que ese es el concepto que tenemos que aprendernos de ahora en adelante. Celda. La celda es la combinación de una fila y una columna y está representada por la letra de la fila y el número, perdón, la letra de la columna y el número de la fila.
Dígase, si yo estoy aquí en esta celda, fíjense cómo se alumbra la columna C y la fila número 3 automáticamente. Yo estoy en la celda C3. El cuadro de nombre que está en la parte superior izquierda, aquí arriba, me va indicando en qué celda yo me encuentro ahora mismo. ¿Por qué es tan importante esta parte de las celdas? La referencia de la celda es lo que hace que Excel haga el trabajo automático. Excel, cuando tú creas una fórmula o una función, no entiende que tú estás trabajando con un número, sino está trabajando con la referencia de esa celda como el contenedor. Por ejemplo, yo tengo 10 y tengo 10. Supone que si yo sumo esas dos, va a ser 20, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a poner una fórmula, eso más eso, y me va a dar 20. No es lo mismo yo poner celda C3 más celda D3 que yo poner 10 más 10. Fíjense cuál es la diferencia. Si yo aquí cambio ese 10 por un 20, a mí me gustaría que mi resultado diga 30 y no tener yo que hacerlo manual otra vez. Cuando yo cambio aquí arriba, fíjense que me dice 20 más 10, 30. Pero este 20 se quedó fijo, se quedó directo aquí. ¿Por qué? Aquí utilizamos la referencia de la celda. Le dijimos a él, mira, tú me vas a sumar lo que está en la celda C3 con lo que está en la celda D3. Aquí no lo usamos así, aquí le dijimos, tú me vas a sumar 10 más 10. Aunque yo cambie aquí, ponga 20 y 20, él no va a cambiar porque los valores son constantes, son 10 y 10. Aquí arriba la celda me está usando la referencia. Él no está viendo, por ejemplo, que aquí hay un 20 y que aquí hay un 10. Él me está diciendo, yo te voy a sumar todo lo que hay en la columna C3 y lo que hay en la columna D3 y te voy a dar el resultado. Si los valores cambian, yo actualizo porque yo me mantengo verificando esas celdas. ¿Hace sentido, verdad? Perfecto. Aquí tenemos la barra de fórmula. La barra de fórmula, como les decía anteriormente, es de mucha ayuda porque la barra de fórmulas me permite a mí observar cuál es la realidad que hay dentro de la celda. ¿Cómo así, Pedro? Fíjense. Aquí yo tengo un 30 y aquí tengo un 20, ¿verdad? Si yo le doy a un clic a ese 20 que está ahí, en la barra de fórmula me dice, mira, ahí no hay un 20. Ahí hay una fórmula que te dice que hay una suma de un 10 y un 10. Si le doy al 30, me dice, ahí no hay un 30. Ahí hay una fórmula que te dice que hay una sumatoria de C3 a D3. Es de suma importancia que nosotros entonces sepamos identificar dónde hay una fórmula y dónde no hay una fórmula. Fíjate que aquí te dice que hay un 20 simplemente. ¿Por qué es eso? A veces necesitamos identificar de dónde viene un valor. Nos estamos rompiendo la cabeza. Y la forma más sencilla de cómo yo ver eso es colocándome en la celda y verificando la barra de fórmulas. Y ahí yo puedo ver qué fórmula tiene. Inclusive, si le doy un clic aquí a la barra de fórmulas, él me muestra, me marca, me señala directamente cuáles son las celdas que están implicadas en ese proceso. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Se va entendiendo aunque sea un chin? Díganme que sí en el chat para yo poder... Ok, perfecto, se va entendiendo, muy bien. Hay momentos en los cuales la barra de fórmula no está ahí. Tenemos que tomar en cuenta eso. En la pestaña vista, si ustedes recuerdan, yo le dije, mire, en la pestaña vista podemos cambiar completamente cómo vemos la estructura de la hoja o del libro. Si yo quiero aquí, por ejemplo, quitar la barra de fórmula, le doy a barra de fórmula y miren cómo ya no la tengo. Ya yo no puedo ver ahí cómo ponerla, o sea, no puedo ver si hay una función, si hay una fórmula, simplemente veo la cantidad. Inclusive, aquí en vista también yo puedo quitar los encabezados y fíjense cómo me queda automáticamente mi pestaña, mi hoja aquí completamente sin nada, vacía. Para yo verla de nuevo, simplemente voy a vista y puedo cotejar de manera automática.
Ahora que entendimos esta parte, vamos a empezar a trabajar. Voy a cerrar este archivo. Aquí en mi X, le voy a dar no guardar. Y vamos a empezar a trabajar desde aquí. Déjame compartir el libro y empezar a trabajar. Ok. La imagen que tenemos aquí me dice, mira, tú tienes que crearme una factura que va a tener una imagen, va a tener un nombre que dice factura, un encabezado y una tablita que tiene esas partes que están aquí. ¿Cómo vamos a ir creando esto? Vamos a ir creándolo por partes. Si nos fijamos, esto viene ya con el nombre, en las columnas y las filas donde van. Aquí tenemos una casita, que esa casita es un hipervínculo, un enlace que nos va a llevar a nosotros a la pantalla principal. Cada uno de esos elementos son para ayudarnos a movernos dentro del libro de prácticas. En vez de empezar por el 1, vamos a empezar por el 7, para empezar debajo de la casita. Tenemos que hacer este cuadro que dice factura y fecha. Le coloco en el 10, en este caso, y le escribo factura y fecha. No se preocupen si no se ve de que igual. Recuerden, primero diseñamos y luego le damos el formato. Más a la izquierda tengo lo que dice nombre, NIF, dirección, ICP, localidad. Entonces vamos a trabajar con eso. De este lado. Aquí me dice que está a partir de la columna F. Nombre, NIF, dirección, CP, localidad. Provincia. Aquí vamos a ir colocando F1, 2, 3, 4, 16, del mes 4 del 2019, el nombre, empresa 2, SA, A111, Garcilaso, 11520, Cádiz. Perfecto. Fíjense que todavía no hemos colocado ni los bordes azules que tiene, ni nada de eso. Estamos diseñando la plantilla. Y Cabri, la versión de mi Excel es 2016 Office 365. Vamos aquí a la 15 y vamos a escribir los encabezados. Artículo, cantidad, precio unidad. Vamos a ver qué más tenemos de este lado. Descuento, importe sin, en este caso dice IVA, sabemos que IVA es el ITEVIS. Como estamos en la regionalidad, vamos a poner el ITEVIS. Tipo de ITEVIS, precio, ITEVIS y el total. Y ahí ya completamos. Aquí empezamos con las primeras aclaraciones, porque tenemos un pequeño inconveniente. Lo primero es, fíjense que cada vez que yo escribía un encabezado, yo le iba dando clic a la columna siguiente. Tenemos que tomar eso en cuenta, ¿por qué? Porque habemos personas que hacemos lo siguiente. Escribimos artículo, damos espacio, cantidad, espacio, precio unitario, espacio, y fíjense cómo
con el espacio, sin dar un clic por ningún lado, nosotros tenemos el documento hecho. Fíjense, si tú me preguntas cuál es la diferencia entre lo de arriba y lo de abajo, yo te voy a decir, no, eso está bien, eso está excelente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes fijan, yo me coloco en la celda A15, voy a poner un zoom, y en la celda A15 yo veo que dice artículo, ¿cierto? Pero cuando me coloco en la celda A14, fíjense que artículo está aquí, cantidad está aquí, y precio unitario está aquí. Están en columna diferente aparentemente. Cuando me coloco aquí, fíjense cómo dice aquí arriba, artículo, cantidad y precio. Si recuerdan lo que yo les decía de la referencia de la celda, yo, un mortal normal, cuando utilicé aquí la tecla espaciadora para escribir cada uno de mis títulos, lo que hice fue que en una columna escribí todos los títulos. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Al momento de yo trabajar con la cantidad y con las fórmulas aquí abajo, miren, si yo amplío esa columna, miren que aquí se nos quedan todos los títulos aquí arriba. Sin embargo, abajo yo tengo los títulos por columnas, individual, que cada celda tiene un encabezado diferente, cada columna tiene un encabezado diferente. Tenemos que tomar en consideración esa parte de cuando estemos trabajando, no colocarnos en la primera celda y con la barra espaciadora ir dándole espacio para ir llegando a la columna. No, lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a dar clic a la columna primera, a la columna A, escribimos el nombre, luego podemos dar un clic en la columna siguiente, columna B, o también podemos, con la tecla tabular en el teclado, la que dice Tab, que tiene dos flechitas, presionarla, y ahí me va a llevar a la siguiente columna. Una vez se entendió esa parte, ¿verdad? Lo digo porque a mí me pasó. Como un simple mortal que soy, yo antes lo hacía así y después dije, no, pero se me complica al momento de yo empezar a trabajar con la fórmula y los cálculos. Y se van a dar cuenta por qué más adelante. Luego de eso, tengo otro inconveniente. Fíjate que cuando yo le doy clic a la celda C15, que dice precio unidad, arriba dice precio unidad en la barra de fórmula, donde yo lo puedo ver correctamente. Pero aquí en mi hoja me dice precio unidad. La D no se ve, se pierde. ¿Qué pasa ahí? Yo veo que está bien escrito, pero si yo imprimo ese documento así, ese informe, esa factura, así como ustedes lo ven ahora mismo, así es que va a salir impreso. Va a salir sin la D, aquí por ejemplo va a salir sin la palabra ITEVIS y sucesivamente, y eso se va a ver mal. ¿Qué yo tengo que hacer para que me salga completo? Cuando yo estoy escribiendo, recuerden que las celdas tienen un espacio específico. Cuando yo estoy escribiendo, exacto, 5497. Cuando yo estoy escribiendo y se me pasa del espacio de la celda, lo que hace es que cuando yo escribo al lado, entonces se me oculta. ¿Qué nos pasa a algunos? Cuando yo no escribo en la celda siguiente, no tengo problema. ¿Por qué? Porque como no hay nada escrito en la columna siguiente, fíjense, en la columna D, aparece el nombre precio unidad. Habemos muchos mortales que hacemos lo siguiente. Cuando vemos que se nos pasa por este lado, que cuando yo escribo ahí, ya no lo veo, lo que hago es lo siguiente. Mira, no escribo en esa y escribo en la otra. Escribo aquí, en la celda E15. Y eso lo que hace es que tú vas dejando una columna de por medio en cada uno de los momentos. Y luego, cuando te toca cuadrar ese reporte, ese informe, o crear una fórmula, tienes el dolor de cabeza. Lo mejor es irlo haciendo de manera correcta desde el principio. Me dicen en el chat que debo correr las barras. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ampliar la columna. Las columnas y las filas no vienen con un tamaño que es fijo, que tú no lo puedes cambiar. Tú puedes cambiarlo sin problema. Y hay varias maneras de cómo tú puedes cambiar ese tamaño de columna. Cuando el 50, me gustaría saber tu nombre, 5497, me dice que tengo que correr las barras. Sí, David, así mismo va a salir cuando lo dé a imprimir. Es colocarme entre las dos columnas, aquí arriba. Voy a poner la lupa para que la veamos.
hay una división entre ambas columnas. Fíjense que está entre la columna y está entre la fila. Tenemos ahí como una rayita en el medio. Entre esas columnas uno se coloca y presiona el clic izquierdo. Fíjense que el clic cambia cuando nos colocamos en esa posición. Si me coloco aquí abajo, miren, está con una flechita blanca. Si me coloco en la celda, es una flechita negra. Es una flechita negra con 4 puntas. Pero si me coloco aquí entre las barras, entonces tengo lo siguiente. Tengo una flechita negra con puntas hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahí yo tengo dos opciones. Primero, presiono el clic izquierdo y sin soltarlo yo voy ampliando mi columna hasta conseguir el tamaño que deseo. Y así mi encabezado se va a ver completo. Esa es la primera. La segunda forma de cómo hacerlo es, me coloco en la misma posición y le doy doble clic. Con ese doble clic yo tengo el autofit o el autoajuste. Él va a tomar automáticamente el tamaño de la columna. Porque es bueno trabajar con el doble clic y no con el arrastrar. Por lo siguiente, hay momentos en los cuales tú no conoces cuál es el tamaño real que tiene el encabezado de la celda, de la columna. Y cuando tú empiezas a arrastrarlo para la derecha, entonces ahí a veces tú dices, no, pero todavía. Y el uso excesivo del mouse a veces te puede provocar un síndrome carpiano y te puede molestar la muñeca. Sin embargo, tú... Sí, Daniel, vamos a ver eso en un momento. Cuando trabajamos en vista previa se ve bien, pero cuando se imprime sale distinto. Cuando yo me coloco aquí y le doy doble clic, no importa el tamaño que tenga, él se va a ampliar automáticamente al tamaño correcto que debe tener la celda. Voy a hacer lo mismo con esta parte que dice importe sin ITEVIS, que la palabra ITEVIS no aparece. Me voy a colocar entre las dos columnas, doble clic y ahí automáticamente sube. Voy a colocarme aquí también igual, doble clic y automáticamente aparece. Pero no solamente yo lo puedo hacer para yo ampliar las filas o las columnas. Por ejemplo, cantidad, miren que queda un espacio aquí en cantidad. Yo puedo darle doble clic y él me lo va a ajustar, me lo va a poner más pequeño automáticamente. Ahora que ya yo tengo todos mis encabezados de la manera correcta, cada uno en su columna, puedo empezar a trabajar con lo que son los artículos. Vamos a empezar con los artículos. Aquí dice queso manchego, pañales de bebé y un ordenador con una referencia que está por ahí, que yo no me voy aquí, me voy a llevar directamente de ella. Vamos con la cantidad. Fíjense qué me pasó aquí, ¿eh? Tengo el nombre que se me pasa para la columna B. Si yo fuera un mortal cualquiera, yo diría, bueno, se me está pasando para acá. Entonces yo lo que voy a hacer es que donde dice precio unidad, lo voy a cambiar por cantidad. Y voy a borrar aquí en cantidad y aquí voy a escribir cantidad 1, 2 y 1. Y así ya no tengo problema. Miren cómo se ve ahí. Se ve bien, ¿cierto? ¿Es la manera correcta hacerlo así? ¿Sí o no? ¿Es la manera correcta? No, efectivamente. Porque si lo hago así, se me va a quedar, miren, una columna en blanco aquí. Y yo no quiero eso porque después voy a tener que trabajar 2 veces. ¿Qué yo debería hacer entonces para que cuando yo escriba las cantidades, que ponga 1, 2 y 1, se me vean los artículos completos? ¿Qué debería hacer? Porque ya estamos aprendiendo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué me dice? ¿Qué hacemos? Dividir las columnas. O, en este caso, ampliar esa columna para que se vea completo. Perfecto. Doble clic aquí arriba en el encabezado, con un clic izquierdo y arrastra. Perfecto. Ahora vamos con la columna de precios. Fíjense que la columna de precios tiene una nomenclatura, 20, 18 y así. Yo pongo un 20, pongo un 18 y pongo un 1250. Si ustedes recuerdan al principio, cuando estábamos mirando la parte de la configuración en archivo opciones, yo les decía que hay configuraciones regionales en las cuales la coma es
en las cuales la coma es el separador de decimales y el punto es el separador de miles. Esa imagen que fue sacada de Google, es un ejemplo vivo de esto. Fíjense que aquí es 20,00. El coma 00 es decimales. Y ese punto que está ahí no es que 1.250, sino es que es 1250,00. Para este caso, en la configuración regional de nuestra máquina, lo vamos a hacer de manera inversa. La coma va a ser el separador de miles y el punto el separador de decimales. Pero cuando yo escribo mis cantidades, fíjense que me aparecen en llano. Me aparece 20, 18 y así. Algo interesante. Cuando nosotros estamos copiando, a veces, estamos copiando una plantilla y vemos que viene con su coma, y nosotros lo que hacemos lo siguiente, ponemos 20,00 y ponemos 18,00. Y a la hora de nosotros sumar, dividir, restar, multiplicar o aplicar una función, nos da un error. Por ejemplo, si yo digo que eso va a ser más 10, miren que me da valor. Ahí, cuando yo apliqué una fórmula con esa cantidad que aparentemente está bien, porque en la imagen está 20,00, me da un error. Cuando estamos escribiendo cantidades dentro de Excel, la tenemos que escribir de manera llana. De manera llana es sin separadores de decimales ni de miles. Si es un 20, tú vas a poner un 20. Si es un 18, tú vas a poner un 18. ¿Por qué eso? Porque esos formatos de separadores de miles, separadores de decimales, es un formato de celda de número que se le aplica a una cantidad. Pero al momento de Excel realizar una fórmula con ella o hacer cualquier tipo de cálculo, él va a tomar la cantidad llana. Pero, ¿cómo entonces podemos ponerle a esas celdas que están aquí esos separadores de decimales y esos separadores de miles? Bueno, lo primero es seleccionar las celdas que queremos aplicarle el formato. Hay varias formas de cómo seleccionar. Hay una forma de yo seleccionar con el teclado, perdón, con el mouse, que es un clic al número 20, a la primera celda, dejo el clic izquierdo pisado y arrastro hacia abajo. Y ahí él selecciona completamente toda la celda. Fíjense que Excel, la primera celda donde inicia la selección, te la deja en blanco, indicándote que ahí inicia la selección. No es que no está seleccionada, es que ahí inicia la selección. Para yo poder seleccionar, tengo que tomar en consideración lo siguiente. ¿Cómo está configurado el cursor? Y tú me dirás, Pedro, ¿cómo así? ¿Cómo está configurado el cursor? Fíjense en algo. El cursor de Excel, dependiendo de lo que vaya a hacer, toma diferentes formas. Por ejemplo, cuando está así, tú te colocas medio a medio la celda y se pone como una crucecita blanca, es para seleccionar. Yo presiono el clic izquierdo y me puedo mover, y cuando quiera que me mueva izquierda o derecha, estoy seleccionando. Ahora bien, si yo me coloco en el borde inferior, miren que cambia de crucecita blanca a crucecita negra con puntas. Ahí yo estoy en la función de mover. Si yo presiono el clic izquierdo ahí y lo arrastro hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, lo que estoy haciendo es moviendo la cantidad. Fíjense, me coloco aquí, cuando hago lo que hago es que muevo el valor. Si lo tengo como una crucecita blanca, entonces es seleccionar. Si se me vuelve una crucecita negra, entonces es mover. Pero hay momentos en los cuales se me convierte en una crucecita negra sin puntas, que es copiar. Yo lo que estoy haciendo es copiar el valor hacia donde quiera que yo me mueva. Fíjense la diferencia. Cuando está blanca la crucecita, es seleccionar. Cuando está negra la crucecita con puntas, con 4 puntas, es mover. Estoy moviendo. Pero cuando es una crucecita negra, sin puntas, estoy copiando. ¿Se entiende esa idea? ¿Verdad que sí? Tenemos que tomar eso en cuenta. Pregunto si se entiende, porque a veces nosotros queremos seleccionar y lo que hacemos es que movemos o copiamos. Y se nos vuelve
un disparate de la hoja que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, eso es con el mouse. En este archivo, más adelante yo le voy a mostrar, tenemos una opción específicamente para atajo del teclado. Es necesario manejar los atajos del teclado porque nos facilitan el acceso rápido a la información. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar y no quiero usar el mouse, yo utilizo la tecla Shift. Presiono Shift, que está del lado derecho, y del lado izquierdo con una flecha hacia arriba, y las teclas de dirección, que son las teclas de arriba para abajo, izquierda y derecha. Presiono Shift y le doy para abajo. Y ahí yo selecciono automáticamente mis tres valores. Puedo irme hacia la derecha, hacia la izquierda, con Shift presionado siempre, sin soltarlo. Si lo solté, se me fue la selección. Tengo que dejarlo presionado e irme moviendo por las flechas. Más adelante le voy a enseñar una forma más rápida de cómo seleccionar. Ahora que tenemos seleccionado, entonces aquí, nuestros valores, vamos a proceder a aplicarle lo que son el formato de número. Aquí en este cuadro, que se llama número, tenemos el formato de número. Normalmente dice general. General es un formato sin ningún tipo de configuración. Pero tenemos aquí un símbolo de peso, un símbolo de porcentaje, 3 ceritos y esos dos iconos que están ahí. Hay versiones de Excel que ese icono de pesos cambia. ¿En qué se convierte? En unos dólares y en una moneda que te indican que es dinero lo cual tú vas a convertir. Si yo le doy clic ahí, él automáticamente me asume el valor de contabilidad. Miren como aquí arriba decía general y ahora cambió a contabilidad. Fíjense, cuando le di clic me cambió a contabilidad. Tiene una pestaña ese icono. Cuando yo veo esa pestaña, quiere decir que hay diferentes opciones que yo puedo ir mirando. Fíjense, tengo español de España, tengo español de América Latina, la libra esterlina, los euros, el yen chino, entre otros. Ahora bien, yo no lo quiero así. Yo lo quiero, miren cómo está aquí, normal, sin el símbolo de peso. Tengo el icono de porcentaje. Ahí me lo vuelve porcentaje. Tengo el icono de estilo de millares. Es el que yo necesito. ¿Qué me hace estilo de millares? Estilo de millares lo que hace es que te separa la cantidad por los decimales y con el separador de miles. Automáticamente, sin ningún tipo de icono de precio. Ni dólar, ni nada de eso. Ahora bien, fíjense que aquí yo tengo 20.00, 18.00. Esos 00, hay informes los cuales te pueden decir esos 00 están de más. Yo quiero que tú me le quites los decimales. Aquí hay dos iconos que tenemos. Uno que dice 0 para la izquierda y otro 0 para la derecha. Eso es aumentar y disminuir decimales. Si yo le doy al de la izquierda, él me va a ir aumentando los decimales. Si ustedes se fijan, miren cómo fue aumentando los decimales. No es que hay 20 millones, y no es que hay un 20 con todos los ceros del mundo a la izquierda. Si le doy al de la derecha, fíjense cómo él va disminuyendo los decimales y él me los quita. Dependiendo como yo lo quiera, con un decimal, con dos decimales, ahí yo puedo aumentar y disminuir. Vamos a dejarlo con 2 porque la práctica me lo exige con 2. Ahora bien, hay múltiples formatos los cuales yo puedo usar. Donde dice contabilidad ahora, yo le doy un clic y fíjense que me aparece número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción científica, texto y más formatos de número. Hay un montón de formatos que yo puedo utilizar. Si yo le doy a más formatos de número, si le doy a más formatos de número, me va a aparecer, voy a poner un poquito más amplio, miren, todas las categorías que tenía allí, inclusive una categoría personalizada, en la cual yo puedo ir escogiendo el símbolo que yo desee, dependiendo de lo que yo necesite directamente. Puedo, si lo quiero, por ejemplo, como texto, puedo escogerlo aquí y me va indicando cómo va a aparecer. Dependiendo cómo yo quiera hacerlo, puedo ir configurando. ¿Se entendió eso, verdad que sí?
Entonces vamos a continuar. Luego del precio tenemos el descuento. El descuento aquí es un 0, aquí es un 0 y solamente un 5 aquí. Ahora bien, ese 5 que está ahí, fíjense que aquí yo lo tengo como un porcentaje. Y aquí lo tengo como un 5 normal. Para yo cambiarlo a porcentaje, ¿cómo yo debería hacerlo? ¿Quién me dice? Vamos a ver. ¿Quién me dice cómo yo lo cambio a porcentaje ese 5? Eso es que saben o que no saben, que veo que no me han escrito por el chat. Ok, él me levantó, entonces Marlene dice ponerle él, colocando una fórmula en la celda, dice Gikauri, dice ahí en general abajo. Ok, perfecto. Gikauri me dice lo siguiente. No, Gikauri no, el 5497 me dice, mira, ahí en general, abajo hay un símbolo de por ciento. Tú le das un clic ahí. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy un clic ahí al por ciento, fíjense aquí, le di, él me dice ahora, hay 500%. ¿Por qué él me dice hay 500%? Porque recuerden que el porcentaje, cuando tú lo aplicas, él se lo va a multiplicar, te va a convertir ese valor a por 100. Eran 5%, son 500. Si tú quisieras que ahí apareciera un 5%, tú debes poner 0.05, que es el 5%. Cuando tú lo conviertes a porcentaje, te da 5%. Pero se supone que nosotros estamos aprendiendo Excel para no complicarnos la vida, ¿verdad que sí? Si yo le pongo un 5 aquí y le doy a por ciento allá arriba, me va a poner 500. Pero yo no quiero 500, yo quiero un 5. ¿Qué yo voy a hacer? Yo le voy a poner un 5 ahí. Cambio el 500 por 5 y ahí automáticamente se me queda mi 5. ¿Qué yo hice? Aunque usted no lo crea, lo que acabamos de hacer es convertir el 5 en un 0.05. Si yo vuelvo y convierto eso a millares, miren, simplemente le di un clic aquí a los tres ceritos que están al lado del por ciento y él me lo convirtió en 0.05. Me hizo la conversión automática. Yo puedo trabajar con el formato para ir también haciendo esas conversiones y no tener que complicarme tanto. ¿Se entendió eso, verdad? Estamos ahí más o menos. Perfecto. Kikaori me dice que no. Vamos a volver entonces, chica. ¿Qué pasa con el porcentaje? Aquí yo tengo un descuento de un 5%. Un descuento de un 5% en decimal equivale a un 0.05. Cuando el formato, voy a cambiarlo, el formato está aquí en decimal. Si tú pones 0.05, eso te va a equivaler a un 5%. 0.05. Míralo aquí. Me está redondeando. El decimal. Ahora bien, tú no quieres tener que escribirlo en decimal, sino que tú lo que quieres es que te aparezca el porcentaje automáticamente. Tú nomás pones el número y él te lo calcula en porcentaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el rango de celdas por la celda que tú quieres que él te cambie y aquí arriba, donde está el icono de porcentaje, le vamos a dar un clic. Ahí automáticamente, fíjate que dice porcentaje arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que esas celdas ya tienen el formato de número de porcentajes. Y todo lo que tú escribas ahí, entonces, se va a convertir en porcentaje. Si yo pongo un 5, es un 5%. Si pongo un 10, es 10%. Ese valor que tú ves ahí es el valor porcentual exacto. No es que tú estés escribiendo un 10 y que no. Tú estás poniendo 10%. Que si tú lo conviertes a decimal, estás colocando en vez de un 10, un 0.10, que es el mismo valor, pero en el formato decimal. Entonces ahí cambiamos y seguimos aquí. Importe sin impuestos. El importe sin impuestos lo vamos a escribir con una fórmula. Y ahora vamos a empezar a trabajar con la fórmula. ¿Por qué con una fórmula? Fíjense. 20, 20, 20, pero aquí él está descontando el 5% que tiene aquí. ¿Qué va a decir la fórmula? Las fórmulas en Excel se inician con el signo de igual. Dígase, si yo quiero empezar una fórmula, yo le pongo el signo de igual.
Cuando coloco el signo de igual, fíjense cómo aquí arriba se deshabilitan todas las opciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo estoy esperando, o Excel está esperando, que se pueda escribir o se pueda especificar qué es lo que quiere que se calcule. Luego de eso, seleccionamos entonces lo que son las celdas a las cuales le vamos a aplicar la fórmula. El importe sin ITEVIS va a ser igual a el precio por unidad por el porciento del ITEVIS más el precio por unidad. Ustedes me dirán, ¿cómo así, Pedro? Fíjense. ¿En qué celda está el precio por unidad? El primero, ese 20, ¿en qué celda está? ¿Quién me dice? Ese 20 que está ahí, ¿en qué celda está? En la celda C, muy bien, columna C, C16, perfecto. Fíjense que está en la columna C, fila 16. Si yo escribo C16, miren cómo aparece automáticamente aquí la celda seleccionada. Ahora bien, si la tabla fuera muy extensa, yo no me voy a poner a fijarme dónde está esa celda. La forma más sencilla para tú seleccionar una celda es ir directamente a la celda y darle un clic. Y ahí él te la selecciona automáticamente. Bien, ¿se entendió? Ahora bien, luego de que tengo la celda seleccionada, aplico el operador aritmético. Él te dice, la fórmula es la siguiente, recuerden. El precio por el descuento más el precio. Entonces yo utilizo el operador aritmético por. Hay 4 operadores aritméticos básicos, suma, resta, multiplicación y división. En computadora cambian los operadores. Dígase, la suma sigue siendo el símbolo de más, la resta el símbolo de menos, la división es el slash y la multiplicación es el asterisco. No quiero que le pase como me pasó una vez a mí que yo puse una X. Fíjense que automáticamente yo pongo la X, miren, se me deshabilita la opción de la celda indicándome que hay un error en esa fórmula. No es que yo voy a multiplicar con la X, no. Es que yo voy a poner un asterisco y ese es el símbolo de multiplicación. Voy a tomar entonces la celda del descuento. Mírenlo aquí. Le estoy diciendo Excel. Las fórmulas se leen de izquierda a derecha. Fíjense, le digo Excel. Tú me vas a tomar ese 20 que está ahí y me lo va a multiplicar por el valor del descuento que está en D16. Cuando hacemos eso, ahí me va a dar un valor. Cuando tú multiplicas por un porcentaje, él te va a dar el valor del porcentaje. ¿Cómo así? Ahora mismo me dio un 0. Pero por ejemplo, cuando yo corro la fórmula, eso lo vamos a ver ahora, el 5% de 1250 son 62,50. Pero ese no es el valor que yo quiero. Yo quiero saber cuánto es el precio total sin el ITEVIS. ¿Qué yo tengo que hacer? Vuelvo a mi fórmula y le digo, luego que tú me multipliques el precio de la unidad por el descuento, tú me le vas a sumar el precio de nuevo. Fíjense que yo puedo utilizar una misma celda varias veces en una fórmula. No importa la cantidad de veces que yo la necesite, yo puedo utilizarla sin problema y volver a seleccionarla. Si doy Enter ahí, luego que completo mi fórmula, doy Enter, ojo, doy Enter. Me da el mismo valor, ¿por qué? Porque no hay un descuento. Le digo doy Enter porque yo puedo hacer lo siguiente, yo le doy un clic aquí y a veces uno dice que para que la fórmula funcione, da un clic fuera. Cuando tú das un clic fuera, la mayoría de las veces lo que tú haces es que cambias de celda y entonces el resultado no te da de manera correcta. Lo que hacemos es que cuando terminamos la función, la celda o la fórmula, damos Enter y ahí funciona de manera correcta. Si yo, por ejemplo, aquí pongo un 1%, miren cómo el valor me va cambiando, porque ahí le va a restar ese 1% a ese precio. Aquí, luego que tengo mi primera fórmula, miren cómo se ve mi fórmula, precio por el descuento más el ITEVIS, yo tengo que hacer lo mismo con todas las celdas de abajo. Tendría que empezar a escribirla, ustedes saben, una por una, de arriba hacia abajo. Ahora bien, Excel se supone que se hizo para facilitarnos la vida a nosotros, no para complicárnosla. Hay formas de cómo yo poder automatizar eso, o no automatizarlo, sino que hacerlo más rápido. Vamos a colocarnos aquí, donde dice 20, que es el importe del ITEVIS.
Y en la parte inferior derecha, la celda tiene un cuadrito negro, verde o azul. Cambia de color dependiendo de la versión. Pero ese es el cuadrito de auto relleno, de rellenar, de copiar la fórmula hacia abajo o el valor de la celda. ¿Qué podemos hacer ahí? Fíjense, cuando yo me coloco en ese espacio, miren cómo el cursor me cambia a una flecha negra sin puntas. Yo puedo primero presionar el clic izquierdo y arrastrarlo hacia abajo. Fíjense cómo se va ampliando mi selección. Cuando yo lo suelto, él lo que hace es que me copia la fórmula que yo tenía automáticamente en las demás celdas. Segundo, otra forma de yo hacerlo es colocándome en la misma posición y dándole doble clic. Y ahí él me copia automáticamente la fórmula hacia abajo. Y ya yo ahí tengo, fíjense, los mismos valores que tenía aquí. Mírenlo aquí. No está cambiando. ¿Verdad? Si es un descuento debe ser restando. Me equivoqué yo. Disculpen. Exacto, estoy sumando el porcentaje. Vamos a cambiar esto aquí. Porque si lo sumo, se lo estoy dando de más. Ahora sí. Mírenlo aquí. 1187,5. Ahora sí. Bien, ¿se entendió esa parte de cómo copiar la fórmula, de cómo hacer la fórmula? Ok. Muy bien. Continuamos. Tipo de ITEVIS. Según esta práctica, en esa empresa, dependiendo del artículo, hay un ITEVIS diferente para cada uno. Dígase, entonces como aquí que hay productos que no pagan ITEVIS y hay productos que sí pagan ITEVIS. En ese caso, el tipo de ITEVIS aquí me dice que es 4, 10 y 21%. Yo, para no tener que escribir dos veces, voy a cambiar el formato de esas celdas a porcentaje. Le doy un clic aquí, me voy a porcentaje y entonces empiezo. 4 y 10 y después 21. Y ahí tengo completo esa parte. Ahora vamos con el precio con el ITEVIS. El precio con el ITEVIS es aparentemente el importe sin ITEVIS por el ITEVIS. Si yo le preguntara a ustedes aquí, yo quiero esa fórmula, yo quiero multiplicar ese importe por ese 4%. Escríbanme la fórmula. Escríbanme la fórmula para entonces yo ponerla a ver si estamos bien. Sí, Soribel, vamos a grabar el video, lo vamos a subir a YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo para que puedan practicar nuevamente y hacer el ejercicio varias veces, caso de. Escríbame la fórmula en el chat para yo ver esa fórmula. Yo quiero calcular ese importe por ese 4%. ¿Cuál sería la fórmula? Vamos a ver. Nadie me quiere escribir. Voy a empezar. Las fórmulas empiezan con el símbolo de igual. Exacto. Bien, bienvenida. Tú estás casi perfecta. Solamente te faltan la parte de las celdas. Bien, Elmer. Bien, Joana. Elmer, fíjate en algo. Tu fórmula está correcta. Yo tomo esto, L16, y lo multiplico por el ITEVIS, el 4%. Como en este caso ya la celda está formateada como porcentaje, no hay que ponerle el símbolo de porcentaje. Simplemente se coloca así y ahí miren cómo él te hace el cálculo automáticamente. Simplemente este por este y ya ahí tenemos nuestro precio con ITEVIS completo ahí. Ahora, lo último, el total. El total es la suma de el precio, el importe sin ITEVIS más el importe con el ITEVIS, que sería sumarle los 20 a los 0.80 para que nos dé la cantidad específica. Esa fórmula yo no se la voy a preguntar porque ya yo sé que ustedes se la saben. Eso va a ser igual
a esto más esto. Y ahí completamos. Mírenlo aquí. Ya tenemos esta parte completa. Si yo quisiera copiar esa fórmula hacia abajo, ¿cuál es la opción que debería de darle? Vamos a ver. ¿Qué opción le doy? Vamos a ver qué me dice. En el cuadrito verde, muy bien. O puede ser negro, recuerden, o de otro color. Inferior derecho, un doble clic. Y ahí automáticamente ya tengo todo completo. Mírenlo aquí. Ya tenemos esa parte completa. ¿Con qué vamos a continuar ahora? Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Si ustedes recuerdan, tenemos que aplicarle unos bordes a esto que todavía no se lo hemos aplicado. Mírenlo aquí. Hay unos bordes que hay que ponerse, que todavía no se lo hemos colocado. ¿Cómo le vamos a colocar esos bordes? Vamos arriba. Yo tengo que seleccionar primero completo. Si recuerdan, seleccionamos de dos maneras. Seleccionamos con el mouse o con el teclado. En este caso, estas dos las vamos a seleccionar con el mouse. Y la de abajo, vamos a ver cómo hacerlo con el teclado para hacerlo más rápido. Seleccionamos aquí las celdas que deseamos colocarle el borde. Y luego entonces, en la parte superior izquierda, en el cuadro que dice fuente, donde está el tipo de letra, el tamaño, el color y todo eso, hay un icono que tiene unos cuadritos aquí, fíjense en blanco. Esos cuadritos se llaman bordes. Y aquí tú puedes escoger el tipo de borde que tú quieres ponerle a esas celdas. Fíjense algo con los bordes. Yo les decía al principio, voy a poner esto un poquito más pequeño, que esa cuadrícula que está ahí, pero no está ahí. Es una cuadrícula, por decirlo así, imaginaria. Y ustedes me dirán, Pedro, pero ¿cómo imaginaria si yo la estoy viendo? Si yo voy a imprimir ahora mismo ese informe, como yo lo tengo aquí, no me va a salir con ninguna de esas cuadrículas. Fíjense, yo le voy a dar control P, que es para imprimir, y miren aquí. ¿Ustedes ven alguna cuadrícula por ahí? ¿Ven alguna cuadrícula? ¿Verdad que no? Ajá. Entonces, esa cuadrícula que están ahí, pero no están ahí. Están ahí simplemente para que sepamos identificar cuál celda es cuál y cuál es la otra, para que no nos perdamos como usuario. Ahora bien, si yo quisiera que esas celdas o que esas líneas aparecieran al momento de yo imprimir, tengo que aplicarles un borde. Y ahí entonces me voy aquí arriba, fíjense, donde dice fuente, al lado de la latica. Aquí yo puedo aplicarle un borde. Hay diferentes bordes. Tú puedes ponérselo del lado derecho, del lado izquierdo, superior, inferior. Pero el que vamos a utilizar en este momento es el borde exterior grueso. Cuando le damos un clic, se van a fijar ahora que aparece un borde oscuro, más oscuro que lo que tenía normalmente. Y en este caso, más grueso. Y ahí fíjense como ya sí tiene borde. Si yo ahora mismo le doy a vista preliminar de impresión, miren cómo sí se ve el borde, ya se ve el cuadrado aquí arriba, indicándome que yo le apliqué un borde. Entonces, vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Pero, tenemos un caso. Ese borde es azul y ese borde negro. ¿Cómo le cambiamos el color para que se vuelva azul? Aquí mismo voy a volver a seleccionar donde están los bordes. Déjame limpiar un poquito. Yo tengo una opción que dice color de línea, mírenlo aquí. Y en color de línea yo puedo seleccionar el color que yo quiera aplicarle a ese borde. Y con el simple hecho de yo seleccionarlo, ya de ahí en adelante hay que tomar eso en cuenta. Todos los bordes que yo seleccione van a venir con ese color. Dígase que si yo le quiero dar un borde a esto y le doy a bordes, él me va a salir azul. Fíjense. Si quiero cambiárselo a negro, entonces voy a tener otra vez que volver aquí a color de línea y cambiar el color, porque el color se queda predefinido. Si tú solo pusiste azul, todos los bordes que tú pongas van a ser azules. Si tú solo pusiste negro, todos los bordes que tú pongas van a ser negros. En caso de que tú tengas varios colores de bordes,
te va a tocar ir cambiando los colores de manera automática. Si se fijan en esta parte, esto está en negrita, mírenlo ahí, negrita. La negrita, como todos sabemos, seleccionamos y está en la parte superior la N que está aquí. Y ahí ponemos en negrita. Miren qué bien nos salió aquí. Fíjense algo. Hay momentos en los cuales nos aparecen unos errores en Excel que nos hacen pensar si lo estamos haciendo la cosa bien o la estamos haciendo mal. Por ejemplo, yo acabo de poner en negrita y me aparecieron ahí un sinnúmero de signos de peso. Si le envía a Word, pasa con la cuadrícula completa, con los colores y todo eso, Suribel. Cuando tú lo copias y lo pegas. Aquí yo tengo esos signos de peso. Cuando yo coloco el cursor encima, miren que aparece el valor que está en la celda, la fecha, 16/4 del 2019. Pero no estoy visualizando la fecha realmente. Y si voy a imprimir, me va a salir así mismito. Ese error, cuando le aparece así, es porque la celda, exacto, Joana, la celda es muy pequeña y tú tienes que ampliar esa celda para que te pueda caber la cantidad que tú tienes. Si recuerdan, para ampliar una celda, nos colocamos en la parte superior, aquí entre ambas columnas, en la rayita, y cuando el cursor me cambia, doble clic. Y aquí ya sí, se me muestra mi fecha nuevamente. Bien, entonces hasta ahora ya estamos casi completando esta práctica. Es negrita, tiene sus bordes, completo, perfecto. ¿Qué nos falta ahora? Ponerle los bordes a este cuadro que está aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense. Pudiéramos seleccionarlo con el mouse. Presionando el mouse y dándole para la izquierda y para la derecha, para abajo, y ahí se selecciona todo. Pero imagínense ustedes que esa tabla tenga 100.000 registros. Ustedes se van a encontrar con tablas o van a hacer tablas que van a tener más de 1.000 registros, 2.000, 3.000, dependiendo en lo que ustedes trabajen, las tablas van a ser inmensas. Si yo quisiera seleccionar esa tabla completa de manera rápida, ¿cómo yo podría hacerlo? Recuerden que en Excel hay muchos atajos que son con el teclado y que nos ayudan a trabajar de manera más rápida. Uno de esos atajos son para movernos y seleccionar. ¿Cómo así? Se le puede dar a combinar celda. En este caso, ¿a qué te refieres, Gikauri? Escríbemelo. ¿A qué te refieres, para ver? La columna B sí debe estar tomada en cuenta. Exacto. Seguimos aquí. Si yo quisiera seleccionar completamente eso de manera rápida, ¿cómo lo haríamos? Primero, hay dos teclas. Hay dos teclas que son importantes al momento de movernos en los datos, que es Control y Shift. Control te ayuda a moverte más rápido. Por ejemplo, yo estoy en artículo, pues míralo aquí, estoy en artículo. Si presiono Control y le doy a la tecla de la derecha, dejo Control presionado, y le doy a la tecla de la derecha, él me va a enviar automáticamente a la última columna que tenga datos en esa tabla. Si vuelvo a presionar Control y le doy a la derecha nuevamente, él me va a enviar a la última columna de la hoja. Ahora bien, si yo presiono Control y le doy hacia abajo, él se va a mover hacia la última fila que tenga información. Fíjense que me mandó a la fila 1.048.576. Ahí yo estoy en la esquinita de la hoja. Fíjense que con Control yo puedo moverme tanto para la derecha como para la izquierda de manera rápida. Ahora bien, yo estoy en la esquinita de la hoja. Si yo quisiera moverme al principio de la hoja de manera rápida, ¿cómo yo lo haría? Muchos de ustedes me dirán, no, Control para arriba y para la izquierda y ya usted se movió. Pero hay una manera más sencilla. ¿Cómo? Hay un botón o dos botones que están encima de las teclas de cursor. Hay uno que se llama Home o Inicio y hay uno que se llama End o Film. Esos dos botones me ayudan a moverme rápido. Si yo presiono Control y le doy al botón Home o Inicio, él me va a mandar al principio de la hoja. Ahora bien, si yo presiono Control y le doy al final, él me va a mandar
al final de la hoja donde haya datos. Fíjense, control N me manda al final, control home y me manda al inicio. ¿Se entendió eso de control, verdad que sí? Ahora bien, dijimos ahorita que podemos seleccionar con Shift. Yo presiono Shift y me muevo con el cursor para la derecha, para abajo y voy seleccionando. Si yo sé que control me ayuda a moverme y Shift me ayuda a seleccionar. Si yo quisiera seleccionar rápido, ¿cómo yo podría hacerlo? Ustedes tienen la respuesta, yo sé que sí. ¿Quién me dice? Para yo seleccionar rápido. Si control me ayuda a moverme rápido y Shift a seleccionar. Perfecto, bienvenida. Control Shift. La presiono las dos al mismo tiempo y las dejo presionadas. Ahora mismo, fíjense, estoy en artículo, en la primera columna. Presiono Control Shift, la dejo presionada y le doy hacia abajo con la tecla de flujo y hacia la derecha. Me moví de donde no era. Hacia abajo y hacia la derecha. Y fíjense cómo se seleccionó completo. Y tú me dirás, pero nada más son 3 líneas. Si yo tuviera 100.000 registros y yo le doy Control Shift y hacia abajo y hacia la derecha, él me va a seleccionar los 100.000 registros hacia abajo y las 50 columnas hacia la derecha automáticamente, sin tener que estar haciéndolo con el mouse uno a uno. Tengan eso siempre pendiente. Ahora bien, el tipo de borde que tiene mi factura, fíjense, no es el borde grueso, sino que es un borde fino. Aquí arriba en bordes, en vez de tomar el borde grueso, yo me voy a donde dice todos los bordes y ahí le aplico todos los bordes. Y fíjense que como teníamos azul ya puesto, el color apareció azul automáticamente. Aquí ya solamente nos quedan 2 cosas. ¿Cuáles son? Aplicarle un relleno. Aplicarle un relleno. Fíjense que aquí el relleno es azul. Se mueve. Ahora sí. El relleno es azul. Yo voy a seleccionar mi encabezado automáticamente. Control Shift y para la derecha y se me va completo, fíjense. Y el relleno, yo sé que ustedes saben que el relleno es la latica, el relleno universal. Donde quiera que ustedes vean esa latica, aquí arriba eso es relleno. En cualquier aplicación, la latica. Aquí yo vengo y le pongo un azulito. Como ven, el azulito que tiene es este, si no me equivoco. Ese mismo. Y lo voy a poner en negrita también. Y ahí ya tengo completa mi tabla. Me decían, por ejemplo, aquí que dice factura aquí arriba, que nos falta ponérselo. Vamos a colocarnos aquí arriba. Y vamos a escribir factura en mayúscula. Factura. Y le vamos a poner más grande. El tamaño de letra, fíjense que es más grande, lo vamos a cambiar. Le vamos a ir dando aquí. Fíjense, puedo cambiarlo por aquí, un tamaño, donde está el número. O puedo darle a la A y le voy cambiando dependiendo como yo crea. ¿Qué pasa con factura? Si vemos factura está aquí del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Yo puedo mover esa palabra para este lado, dígase, yo me puedo colocar en el borde y presionar el clic izquierdo y moverla para la derecha. Pero aún así no me queda igual. ¿Qué normalmente hacemos los mortales? Yo escribo factura, ¿verdad? Y para que se me ponga en el medio, yo lo voy, miren, yo me coloco ahí adelante y le voy dando espacio. Así, espacio, pa, y ahí ya está en el medio. Y ahí ya terminé, ¿cierto? Si ustedes alguna vez como yo lo han hecho así, no lo hagan así. ¿Por qué? Porque ahí, aunque tú no creas, tú lo que estás haciendo es cambiando la estructura del informe. Si yo amplío aquí esa celda, miren que se me queda factura igualito. Y lo que hace es que estoy creando un espacio al principio. Al momento de yo aplicarle una impresión o si tengo que utilizar ese título para cualquier otro archivo, entonces ahí voy a tener problemas. ¿Qué debemos hacer? Hay una opción que se llama, así como lo dijeron por ahí arriba, combinar y centrar, que yo puedo hacer esas 2 celdas que se vuelvan una y luego entonces centrar el contenido. ¿Cómo así, Pedro? Bien. Vamos a seleccionar
la celda G y H. Miren ahí las dos columnas, que es donde está la palabra factura. Y en la parte superior derecha, superior izquierda, perdón, aquí, donde está la alineación, tengo la opción de combinar y centrar. Cuando le doy un clic, fíjense qué hace. Automáticamente las dos celdas, que eran dos, ahora se convirtieron en una. Y el contenido que teníamos se centró, se puso en el medio. Y ustedes me dirán, pero no se ve centrado, se ve más para la derecha. ¿Por qué ustedes creen que se ve más para la derecha? ¿Quién me dice? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Quién me dice? Porque se le dio espacio, exactamente. El espacio que le dimos al principio, miren cómo nos está afectando ahora. Por eso es que no debemos darles espacio, sino que simplemente combinamos y centramos. Si yo quiero que me quede en el medio de esas tres celdas, fíjense, yo quiero que me quede aquí medio a medio, yo selecciono las tres y voy a combinar y centrar, y combino y centro. Si no quiero que sea las tres, fíjense que cuando yo le doy a combinar, combinar se queda activo. Si yo quiero descombinar, entonces yo simplemente vuelvo y le doy clic y ahí fíjense cómo él se me descombina automáticamente. Vamos a dejarlo combinado para que se vea más bonito. Vamos a combinar inclusive, fíjense, dos filas completas y tres columnas. Y ahí vamos a ponerle más amplio el nombre. Y el color de la letra, fíjense que está azul aquí, aquí donde está la A, con el cuadrito rojo, que es el color de celda, el color de letra. Vamos a buscar el azul que nos corresponde, que es este mismo, y se lo vamos a colocar. Y ahí ya se ve casi igual. Aún nos quedan aquí abajo unas cuantas cosas que tenemos que completarle, pero ya nuestra factura se ve básicamente parecida a aquella. ¿Qué nos queda? Que fíjense que aquí tiene el fondo blanco y aquí tenemos el fondo con cuadrícula. Vamos a quitar ese fondo blanco. Hay dos formas de quitar ese fondo blanco. Nosotros los mortales hacemos lo siguiente. Seleccionamos, por ejemplo, completamente, miren, seleccionamos un área y le aplicamos un relleno blanco. Tú le aplicas un relleno blanco y él se va a poner blanco, mírenlo ahí. Pero hay una manera más rápida. ¿Quién recuerda la manera más rápida para poner ese fondo completo en blanco? Vamos a ver, ¿quién me dice? Esa pregunta vale 100 puntos. ¿Quién me dice? Para yo quitarle esas líneas que están ahí de cuadrícula y que se quede el fondo completamente blanco. Alguien se va a ganar los 100 puntos. Control Shift, va por ahí. Control Shift, yo puedo seleccionar los dos, sí, realmente. Y ponerle el relleno, pero es sin seleccionar. Lo que tú dices es válido. Yo puedo seleccionarlo todo con Control Shift y poner un relleno blanco. Pero si ustedes recuerdan al principio, en vista, dijimos que podíamos cambiarle la estructura. En vista, como yo puedo quitarle la barra de fórmula y los encabezados, también hay una función que dice línea de cuadrículas. Exacto, ahí de vista, línea de cuadrículas. Si yo le quito la línea de cuadrículas, miren cómo automáticamente se quedó blanco. Y ahí no tuve que seleccionarlo todo y ponerle un fondo. Simplemente con un clic ya me queda parecido. Y ahí entonces ya tenemos la primera práctica de este curso. Lo que hemos visto hasta aquí, ¿se ha entendido? Ok, me van diciendo que sí. Perfecto. La gente de YouTube que no me dicen nada, que tenemos unos cuantos allá que no pudieron acceder por aquí. Ok. Como ya todos tienen el archivo de prácticas en sus manos, fíjense que hoy vimos aspectos generales solamente, pero no se preocupen, no es que estamos atrasados, sino que los aspectos básicos son fundamentales para poder hacer lo que van después. Edición de datos, que vamos a verlo mañana, es básicamente lo mismo. Vamos a mover ese archivo y vamos a cambiarle, a ponerle unos bordes y eso. Concepto de fórmulas generales, nosotros hoy ya vimos una parte de cómo crear una fórmula. Esas prácticas las iremos haciendo un poquito más rápido.
Esa parte de tarea 1 y tarea 2 la van a hacer a partir de mañana. Aunque el curso solamente dura 2 días, si vemos que no podemos completarlo, entonces nos ponemos de acuerdo todo y si quieren otro día más, también lo podemos hacer. Lo que les decía de formato de celda, miren, hay un cuadro amarillo que está en el inicio que dice formato de celdas. Ahí ustedes van a tener completamente cómo cambiar la alineación, cambiar los bordes completo, paso por paso, para que puedan hacerlo. Y donde dice atajos del teclado, tienen aquí una combinación completa de atajos. ¿Cómo funcionan? Control C, Control E, Control Shift para yo moverme y todo eso. Tienen ahí todos los atajos que se usan en Excel, o la gran mayoría porque son bastantes. Sí quisiera decirle que vayan pensando desde ahora todo lo que vamos a ir aprendiendo durante el transcurso del curso, en qué ustedes pueden irlo aplicando en su trabajo, porque de nada sirve tomar el curso y luego entonces no aplicarlo. Excel se aprende con la práctica y como les dijimos al principio, Excel es para todos los usos. Tú puedes ir aplicándolo haciendo un cuadro de ingresos y gastos para que vayas controlando cómo van en este tiempo de COVID, donde el dinero no está fluyendo bastante. Tenemos que ir viendo en qué estamos gastando el dinero, qué nos está llegando. Tú puedes ir haciendo eso y ya con eso tú vas a ir practicando Excel. Por hoy yo le voy a dar a guardar. Hemos terminado y esperamos vernos mañana nuevamente a las 7 de la noche para continuar con el curso que estamos haciendo. Pasen feliz resto de la noche, cenen bien y nos vemos. Bueno, tengo que Yulisa tiene una pregunta. Vamos a permitirle hablar. Yulisa, te permitir hablar. Abre tu micrófono y pregunta. Bueno, Yulisa parece que levantó la mano, pero se fue a cenar. Entonces, feliz resto de la noche. Cualquier cosa por el grupo, si tienen alguna pregunta, me dejan dicho. Yo voy a subir el video esta noche o mañana temprano y le envío el enlace al grupo para que puedan verlo y en caso de que quieran practicar. Enrique, dime Enrique, ¿en qué te servimos? Tengo hambre. Este curso, ¿qué tiempo va a durar y específicamente va a ser todos los días? Bueno, el curso estaba diseñado para durar o está diseñado para solamente 2 clases de 1 hora y media. Fíjate que son clases intensivas porque son clases rápidas. Va a ser hoy y va a ser mañana, de 7 a 8 y media. Si mañana no podemos terminar el temario, entonces en caso de que ustedes lo requieran, nos ponemos de acuerdo y utilizamos otro día más. Pero ya eso es cuando tenemos el grupo completo mañana. Si el viernes no se puede, podríamos hacerlo el sábado en la mañana o el lunes a la misma hora, pero ya ahí nos ponemos de acuerdo todo el grupo. Bien ahí, Enrique. No, muy bien, gracias. Perfecto. Feliz noche a todos, jóvenes.